y la punibilidad. En cuanto a las personas físicas individuales, cuando ejecutan un delito y se convierten en autores de su conducta, son merecedores de sanción o pena. Pero esto no se da en las personas físicas o jurídicas, también conocidas como colectivos. ¿Por qué? Porque son meras abstracciones de la ley, son creaciones que obedecen a un sentido utilitario de las personas individuales y colectivas. Condiciones para la capacidad penal y civil. La capacidad es un atributo de la persona. ¿Cuáles son los atributos de la persona? Los atributos de la persona individual o física: tenemos el nombre, tenemos el domicilio, tenemos el estado civil, tenemos la capacidad, tenemos la nacionalidad y tenemos el patrimonio. ¿Qué vendría a ser la capacidad? Es la aptitud legal que tiene una persona para ser sujeto de derechos y de contraer obligaciones. Ahora vamos a referirnos a la capacidad penal y a la capacidad civil de las personas naturales. Y decimos que esta capacidad penal y civil de las personas naturales no se da al mismo tiempo. La capacidad penal se produce a los 14 años, en tanto que la capacidad civil se da a los 18 años. Esta situación de esta capacidad de 14 años está establecido en el Código Penal en su artículo 5, y lo que es la capacidad civil está en el Código Civil en los artículos del 3 al 5, en el artículo 4 exclusivamente. Esto en razón a que en lo penal es más fácil darse cuenta que es perjudicial o dañino, de lo que es bueno o malo, valores de los que el individuo entra en posesión a edad relativamente temprana. En cambio, en el campo civil requiere de más conocimiento y experiencia, como equilibrio en el juicio que da precisamente la edad, tal como en la venta, el arrendamiento, los anticréticos y otros, en procura de evitar que su inexperiencia le hagan víctima con daño a su propio patrimonio y otros aspectos de su interés individual. La capacidad penal de las personas jurídicas. Vamos viendo, las personas jurídicas, como hemos dicho, son entidades que la ley reconoce, le dan una personalidad jurídica para que estos puedan realizar los actos y estos tengan el valor respectivo, valor legal respectivo. Las mismas se distinguen en dos. Hemos hablado las personas jurídicas de existencia necesaria, como el Estado, las prefecturas, las municipalidades, etc. Personas de existencia necesaria que resultan de convenios o pactos realizados entre personas reales para poder concretar a un ente jurídico, cuyos fines y duración están previstas en un instrumento constitutivo, los mismos que sirven para dar inicio al trámite de su personería jurídica que le permite ser reconocida por los poderes del Estado. ¿Sí? Para que la persona colectiva tenga este reconocimiento legal, tiene que tener personería jurídica. Ahora corresponde preguntarnos si las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de una conducta delictiva. Al respecto, existen dos criterios de los estudiosos, unos que niegan rotundamente. ¿Y cuál es su posición? Vamos viendo. Y otros autores que admiten la posibilidad de que las personas colectivas sean sujetos activos del delito. Entonces vamos a analizar esta situación. Los que niegan que las personas jurídicas puedan ser sujetos activos del delito. Los que niegan a las personas jurídicas, morales o fictas pueden constituirse en sujetos activos, se apoyan en que estas personas no tienen voluntad, no tienen conciencia individual para ejecutar actos volitivos, porque son meras creaciones de la ley las personas colectivas. Su capacidad está limitada, limitándose a contraer derechos y obligaciones de carácter civil, mercantil o laboral. Estas personas morales, jurídicas o colectivas carecen de facultades psíquicas propias distintas a las de sus componentes, y si no tienen tales facultades para querer y hacer, no pueden ser culpables bajo la base de la responsabilidad penal.
Los que sostienen la posibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos activos del delito van respaldando su tesis sosteniendo que las personas colectivas tienen voluntad de las personas que componen el grupo, pero que tomen decisiones que pueden ser dañinas en el hecho, que su existencia real y no ficticia se pone de manifiesto porque pueden realizar actos reconocidos por ley en el terreno civil y que pueden causar daño real. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué motivo estas personas morales se excluyen de la responsabilidad penal si pueden causar un daño? Sujeto pasivo del delito. Es la persona que sufre la afectación en sus bienes jurídicamente tutelados a consecuencia del delito. En otras palabras, es el titular del interés, cuya ofensa constituye la esencia del delito. Aquel a quien se designa como víctima o ofendida del acto delictivo. Es decir, la persona en sentido jurídico, que se trata de un hombre o un grupo de hombres, también pueden ser sujetos pasivos las personas jurídicas o colectivas, cuando son objeto de violaciones contra su propiedad, contra su reputación, etc. Igualmente, el Estado puede ser sujeto pasivo cuando se atropellan la seguridad y la dignidad nacional, como por ejemplo cuando se lesiona la paz y la tranquilidad pública, la salud pública. Ahora decimos, si bien es cierto que los animales no pueden tener la calidad de sujetos pasivos, hay disposiciones de carácter administrativo relativas a su seguridad, el buen trato y la consideración que debe tener a todo ser vivo. En la práctica procesal se advierte que el sujeto pasivo es simultáneamente damnificado. Pero en algunos casos estas dos calidades corresponden a personas distintas, como el caso de la conducta delictiva de homicidio, en el cual el sujeto pasivo, el muerto, sí, resulta el sujeto pasivo y el damnificado o perjudicado viene a ser la familia del difunto. En el rapto, el sujeto pasivo, el raptado, y el damnificado, los padres de familia. El objeto material y el objeto jurídico del delito. Fuera de lo establecido en el delito, en una conducta delictiva, fuera que concurren el sujeto activo y el sujeto pasivo, se van a distinguir otros dos elementos importantes, que son el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material del delito es la cosa, es la situación o persona sobre la que se realiza el delito. Se va a diferenciar del sujeto pasivo el objeto material porque puede ser tanto el hombre como las cosas, en cuanto uno o las otras constituyen la materia sobre la que recae la actividad física del culpable. En algunos casos, sujeto pasivo y objeto material puede ser, ¿sí?, pues la misma cosa, mas esto solo es posible cuando el objeto material del delito es un hombre vivo. Por ejemplo, en el homicidio, en el rapto. En cambio, los muertos, animales y las cosas pueden ser objetos materialmente únicamente. Cuando una norma es violada por la acción del hombre, el delito, se dice que estamos ante el objeto jurídico. En otras palabras, se llama objeto jurídico del delito la norma violada. Por ejemplo, cuando ocurre en un homicidio, el objeto material viene a ser el cuerpo del difunto, de la persona que ha fallecido, en tanto que el objeto jurídico es la norma que establece respeto a la vida. Sí, el respeto a la vida está establecido como derecho fundamental de la persona en la Constitución Política del Estado, así también cuando se atenta contra la vida de las personas, el Código Penal considera como una conducta delictiva. Bueno, finalmente vamos viendo un esquema didáctico del tema de los sujetos y objetos del delito. Ahí vamos a poder observar a los sujetos del delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. Y decimos el sujeto activo del delito, conocido también como criminal, delincuente, agente, inculpado, reo y otros. Vendría a ser la persona que realiza la conducta delictiva. El sujeto pasivo del delito vendría a ser la víctima, el ofendido, y es la persona que sufre los efectos del delito.
En cuanto a los objetos del delito, tenemos objeto material del delito, que es la cosa, situación o persona sobre la que recae el delito. Ejemplo, el muerto, el auto chocado, la joya robada. El objeto jurídico del delito es el valor fundamental que se quiere poner a salvo a través de castigar a cada uno de los delitos. Constituye el bien jurídico tutelado. Ejemplo, los delitos de despojo, de fraude, abuso de confianza, trata de poner a salvo de daños al patrimonio de las personas y que están consideradas como conductas delictivas en el Código Penal. Muchas gracias por su atención.